Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 20 del libro de Proverbios. Es un gusto tremendo que puedas seguir acompañándonos en la lectura, en el estudio y en estos videos de cada capítulo de este hermoso libro que tenemos el día de hoy en nuestras manos, que trae mucha bendición y corrección a nuestras vidas. Este capítulo 20 he señalado algunos versículos de los cuales Dios me permitió poder hablar. Otros no los subrayé porque siento que fueron específicamente para mi persona. Pero bueno, quiero comenzar con el versículo número 1 que dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Mucho se ha hablado acerca de si los cristianos pueden o no pueden beber bebidas alcohólicas. Si pueden tomar alcohol, si pueden tomarse una cerveza de vez en cuando, todo eso. Y yo sé que hay muchos videos en YouTube donde hay muchas opiniones diversas acerca de esto, ¿no? El punto importante de lo que la palabra de Dios nos habla es que nosotros como cristianos no podemos caer en el exceso y en el estar ebrios por la bebida alcohólica. Yo soy de las personas que creen que si de vez en cuando tú estás comiendo y te tomas una copa de vino durante tu comida, no estás pecando. El caer en el seguir y seguir y seguir y seguir tomando eso ya es un pecado total y completo, porque no estás teniendo el control de tu propia mente, de tus propios pensamientos, de tus propias acciones, de tu propio cuerpo. Y es en ese momento cuando el enemigo siempre va a venir a aprovecharse para tratar de herirnos, de lastimarnos y de causar problemas en base a las actitudes y los comportamientos que hicimos bajo a los efectos del alcohol. Entonces dice la Biblia: no se embriaguéis de vino, más bien embriáguense del Espíritu Santo, ¿no? Dice el versículo número 3: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. A veces es bien complicado el pelear con nuestro carácter. Mucho de lo que queda del viejo yo es el carácter de todos los días. Cuando me enojo, cuando estoy fastidiado, cuando estoy cansado, cuando tengo sueño, cuando tengo hambre, cuando empiezan a pasar esas circunstancias que no son tan favorables en nuestro diario vivir. Nuestro carácter del hombre viejo quiere, como el Hulk, quiere salir y quiere comenzar a hablar y a menospreciar y a lastimar a las personas. Entonces tenemos que aprender a someter todo esto al Espíritu Santo, porque al final de cuentas, si nosotros estamos todo el tiempo busque tratar de hablar y hablar acerca de un tema que ha sido complicado, cuando ya se solucionó, se disculpó o lo que sea, al final de cuentas lo único que estamos haciendo es ser personas que estamos siendo problemáticos, que en vez de aceptar el perdón o ofrecer el perdón y quedarnos tranquilos con esa disculpa, queremos seguir peleando. Entonces tenemos que vivir siendo honrosos, como lo dice el versículo, alejándonos de todos esos problemas y de las contiendas que existen a lo largo de nuestro diario vivir. Versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y luego dice el versículo 9: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Estos versículos los quise poner juntos porque en muchas ocasiones se habla mucho de los cristianos, que somos personas, es que los cristianitos es que son bien, se sienten bien acá y se sienten bien santos y se sienten bien purificados. Y la verdad es que desafortunadamente sí, hay muchos malos cristianos que se sienten que por el hecho de que ellos han sido perdonados o justificados, ya se sienten con el derecho de señalar o apuntar las equivocaciones y los errores de las demás personas. Un verdadero cristiano tiene que aferrarse a reconocer que no merecemos ese perdón que nos permite estar cerca de Dios, sino reconocer que fuimos perdonados porque alguien, es decir, Jesucristo, pagó de una manera terrible por nuestro pecado. Entonces no tenemos ningún derecho a señalar o apuntar el pecado de las demás personas con la intención de enjuiciar, porque muchas veces es necesario que corrijamos a las personas con amor,
sin juicio. Y esta parte es bien a veces complicada como de explicar y de entender. Pero la verdad es que no podemos jactarnos de algo que nosotros no estamos haciendo. Nosotros no nos estamos haciendo ni santos, ni nosotros nos estamos haciendo perfectos, ni nosotros nos estamos haciendo buenos. Es Dios el que está obrando en nuestras vidas, que nos está santificando, que nos está perfeccionando y que está haciendo que nuestra bondad, que estaba arrumbada en lo más profundo de nuestro corazón, empiece a salir. Entonces, si nosotros no lo hicimos, no podemos levantarnos el cuello por algo que nosotros no estamos haciendo. Versículo 17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llenará de cascajo. Todos los pecados son malos, ¿no? Y todos los pecados, al final de cuentas, traen destrucción. Pero la mentira, el pecado de la mentira es un pecado muy interesante en muchas formas de predicarlo, de enseñarlo, porque es dentro de la lista de pecados para justificación humana, es el que lleva el top número 1, es el primer lugar. Porque nosotros normalmente solemos mentir porque no queremos, o vivir una consecuencia de algún acto o alguna palabra que nosotros dijimos, o número 2, para encubrir algún acto o alguna palabra que nosotros dijimos o hicimos. Entonces realmente el pecado de la mentira es horrible, porque es como una bolita de nieve, ¿no? Que empieza una mentira pequeña y después esa mentira otra y otra y otra y otra, y al final terminamos hundidos y arrastrados y embarrados de una cantidad de mentiras para justificarnos y para no recibir a lo mejor un regaño, una amonestación o una llamada de atención por parte de alguien, por vergüenza, por pena, por lo que sea, ¿no? Y bien curiosamente es algo bien, humanamente bien tonto, porque muchas veces Dios se va a encargar de que esa mentira sea descubierta, porque al final de cuentas no puede haber esa oscuridad en nuestras vidas. Entonces, al final de cuentas es más vergonzoso que hayamos dicho tantas y tantas mentiras para que al final de cuentas el punto principal se descubriera, ¿no? Y ahora no solamente estamos avergonzados por el punto principal, sino que estamos avergonzados por todas esas mentiras que fuimos diciendo, ¿no? Entonces es como decir, al final de cuentas estás haciendo algo que te está autodañando de una manera increíble. Y esto es algo muy, muy, muy fuerte, porque muchas personas llegamos a un punto de nuestra vida donde contestamos con mentiras, de una manera tan natural. Empezamos a escupir mentiras y cuando ya menos te lo imaginas, en muchos momentos, o sea, ya ni te acuerdas de lo que dijiste al principio, de tan gobernados que estamos por ese pecado, de tan esclavizados que estamos a ese pecado terrible que es la mentira. Y continuamos con el versículo 20, dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Alguna vez escuché que alguien enseñaba que este versículo decía que a las personas que maldicen a sus padres iban a quedar sin vista. No estoy muy seguro de que realmente ese sea el significado de este versículo, pero tenemos que compararlo con el versículo, el primer mandamiento con promesa: honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días. Dios nos ha permitido, conforme vamos leyendo su palabra, podemos darnos cuenta que estamos gobernados por autoridades, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida terrenal. Y sin lugar a dudas, el honrar a nuestros papás, y te lo digo yo, por ejemplo, que mi papá no es una persona en Cristo, a veces es complicado porque en muchas ocasiones caemos en el poder observar muchas cosas que nos hacen como pasar al juicio en contra de nuestros papás. Entonces tenemos que ser bien cautelosos con esa parte, el que tenemos que escuchar a nuestros papás, oír el consejo que nos están ofreciendo, ser respetuosos con ellos, ser personas atentas hacia sus vidas.
No porque vaya a haber una bendición, sino porque al final de cuentas, uno, son nuestras autoridades, y dos, son aquellas personas a las cuales nos han cuidado y mantenido durante nuestra infancia y nos han guiado a su manera, a una manera muy cavernícola a algunos, a una manera muy amorosa a otros, pero al final de cuentas eso fue lo que ellos mismos aprendieron y sin ninguna experiencia dieron lo mejor de sí, y nosotros tenemos que aprender a honrar esa parte tan importante. Luego dice el versículo 22, no digas yo me vengaré. Y luego continué leyendo este versículo y decía, espera que Jehová, iba a decir, se vengue. Y luego dice, espera a Jehová y Él te salvará. Fíjate qué curioso, estamos leyendo un libro que está bajo la ley, donde se había dicho que ojo por ojo y diente por diente, ¿lo recuerdas? Pero cuando yo leí este versículo, de verdad, yo por un momento pensé, dice, y Él te vengará, pero no dice, y Él te salvará. Porque muchas veces cuando las personas nos hieren, nos lastiman, nos queda humanamente esta sensación de decir, ay, es que yo quiero, y cálmate, ¿no? Tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. y sin embargo, el versículo ofrece salvación hacia nuestra vida, no ofrece un juicio hacia la vida de aquellas personas, sino el hecho de decir, Señor, híjole, pasó esto, me hirió, me dolió, me lastimó, me enojé, pero ¿sabes qué, Señor? Yo perdono a fulana persona y la pongo en tus manos, Señor, para que tú le guíes y le bendigas con la misma misericordia que has guiado y bendecido mi vida. Entonces eso va a cambiar en este mundo terrenal. Algo espiritualmente muy fuerte va a pasar, que donde está cediéndole a Dios el deseo de que no haya una venganza en contra de Él, sino que bendigas a la persona que te ha lastimado. Por último, dice 24, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y la verdad me encantaría, si son tan amables, voy a volver a repetir el versículo ahorita, que el día de hoy, conforme a lo que hemos aprendido hasta este capítulo número 20, me contestaras la pregunta que está lanzando Salomón. De Jehová son los pasos del hombre, punto. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Conforme a lo que hemos leído y lo que Dios te ha enseñado, quiero que me contestes esa pregunta. ¿Cómo entiendes tú el camino? ¿Cómo puedes definir, observar, decidir cuál es el camino correcto? Yo sé que Jesús es el camino, pero quiero que por favor me apliques lo que hemos estudiado en estos 20 versículos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, por permitirnos ser maduros en tu palabra y entender, reconocer tantas cosas que están escritas. Pero esa madurez, Señor, sabemos que no ha nacido de nosotros, sino que tú estás haciéndonos crecer y entender tantas y tantas y tantas maravillas que están escritas en este precioso libro. Y yo te pido, por favor, que tú me hagas reconocer estos cambios que tú estás haciendo en mi vida, pero no para enaltecerme ni exaltarme, sino para poder glorificarte a ti, Señor. Y te pido que cada persona que está viendo este video, Señor, también pueda, le permitas reconocer, Señor, estos cambios tan grandes que estás haciendo, este crecimiento mental, personal, espiritual, para que ellos puedan honrarte, Señor, y arrodillarse el día de hoy agradeciéndote y clamando tu nombre con un gozo y un gusto, Señor, por reconocer el trabajo tan perfecto y tan hermoso que estás haciendo en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que me perdones si en algún momento yo he ofendido a mi papá, que si yo he entrado en juicio en contra de él, Señor, tú me lo hagas saber para poder ofrecerle una disculpa a él, pero principalmente también a ti. Yo te pido que me enseñes a honrarlo y que me sigas dando estrategias para poder predicarle tu nombre, Señor, porque yo deseo con todo mi corazón verlo allá arriba en el cielo y reconocerlo. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que está viendo este video, que está tomando apuntes, que está leyendo tu palabra, que está escudriñando tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú traigas luz, entendimiento, claridad, sabiduría, prudencia, Señor, pero sobre todo temor de ti a todos y cada uno de nosotros. Bendito es el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Saludos familia Intelectus Bíblico, mi nombre es Darío Servas Terán de Bolivia. En esta serie de estudios del libro de Proverbios he encontrado muchos tesoros, me ha traído mucha bendición y gracias a Dios de manera personal he tenido un tiempo de muchos milagros y bendición en mi vida que Dios ha estado obrando a diario. Muchísimas gracias le doy a nuestro Señor Dios Todopoderoso por enviar a obreros como el hermano Rogelio para traernos este tipo de estudios bíblicos. La sabiduría es el temor de Dios, nos dice en el capítulo 7 del libro primero de este libro de Proverbios. Muchas gracias, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga en todas sus actividades.